Gusto a todos. Eh, Vamos a iniciar hoy con la clase. Teníamos pendiente algo de la semana pasada, nos faltaron unas diapositivas. Vimos algo de los indicadores. Esto me gustaría que lo ampliáramos más adelante cuando estemos viendo principalmente lo que son los informes de análisis de cartera. Todos estos informes deben quedar plasmados no dentro de la metodología, sino como parte del proceso de evaluación de carteras en microfinanzas, porque la metodología nos dice, hemos visto que la metodología nos dice qué es lo que podemos y no podemos hacer, pero para esto necesitamos fuentes de información y la fuente de información definitivamente son los informes que se van generando a través del análisis de las carteras. Ustedes en este caso, si tienen alguna agencia asignada, una región asignada, definitivamente van a tener que tomar decisiones para la región específica y la única fuente de toma de decisiones es por medio de los informes de crédito. Vamos a ver qué tipo de informes de crédito son los más comunes para analizar una cartera, para tomar decisiones en base a estos informes y que ustedes los puedan generar. Muchas organizaciones ya tienen los informes preestablecidos de la información que se necesitan para la toma de decisiones. Sin embargo, siempre es importante contar con otros medios de análisis para que tengan un mejor panorama de las decisiones que vayan a tomar y cómo vayan a tomar la cartera. Recuérdense que cuando ustedes toman una región y aquellos que son supervisores se podrán dar cuenta que de región en región hay similitudes, pero también hay muchas diferencias. Entonces, cada una de las regiones presenta características que se tienen que evaluar por separado. Y eso lo vamos a aprender al momento de segmentar la cartera. Vamos a terminar la presentación de la semana anterior porque me interesa terminar con todo lo que son los tres tipos de metodología de crédito y enfocarnos en construir una metodología de crédito y precisamente en los informes de estas metodologías de crédito. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya están todos en línea? Ya, Veo que... licenciado, ahí estamos. Ok, perfecto. Sigamos entonces con la clase anterior. La clase anterior vimos hasta la diapositiva 12, si no estoy mal, cuando vimos algunos elementos que están incluidos dentro de la metodología de grupos solidarios. Eh, vamos a, veamos qué elementos se incluyen dentro de un análisis precrédito. Esto básicamente va a depender de cómo esté estructurada la metodología, porque puede ser que de una organización a otra varíe. Pero lo básico es esto que estamos viendo acá. La reunión informativa, ya hemos hablado que esta es básicamente cuando nosotros vamos a dar la información acerca de la institución, de las condiciones de los créditos que tiene la institución y qué tipos de créditos y tasas se le van a poder ofrecer dependiendo de la segmentación que hayamos hecho de los clientes a los que estemos llegando. En estos grupos solidarios es normal que todavía se hagan reuniones grupales, principalmente para fortalecer todo lo relacionado con la evaluación del crédito, para ver cómo se está comportando el crédito y no solo el crédito, sino las actividades productivas. Ojo que cuando ustedes hacen reuniones de crédito, no es solo por llegar a cobrar la cuota, sino que también es importante que se verifique que efectivamente tanto el grupo solidario como el crédito del cliente individual aún cuentan con las actividades productivas para las cuales se les dio crédito. Esto les va a permitir a ustedes anticiparse a una eventual morosidad dentro de la cartera. Si el asesor de crédito no está consciente de que al momento de ir a hacer una visita no evalúa actividades productivas, eh, puede ser que al finalizar el crédito vaya a tener problemas de morosidad. Otra de lo que ha sucedido, y se los digo por experiencia, es que muchas veces el asesor se confía
Y no es que tenga que volver a evaluar todos los créditos, o todas las actividades productivas de los clientes, sino que puede hacerlo al azar. Sucede que muchas veces los asesores asumen que el cliente no les va a fallar porque lo conocen de 3, 4 ciclos atrás. Sin embargo, recuérdense que las condiciones de estas unidades productivas o de estas microempresas son muy cambiantes y varían de un momento a otro. Por el volumen de operación que tienen muchas microempresas, es posible que de un mes a otro las condiciones cambien totalmente. Entonces, por eso es que es importante que las reuniones se hagan y sean de forma consciente, no solo por cumplir un requisito que lo pide la metodología. La metodología nos da esta alerta para que nosotros la podamos interpretar y poder tomar decisiones en base a esta. Adelantarnos incluso a un eventual proceso jurídico, si es que se llegara a dar el caso, porque estamos anticipándonos eh, a una posible morosidad. Entonces, por eso es que estas reuniones son importantes, incluso en las de precrédito, porque aquí tenemos que reforzar todos estos elementos que se van a ir evaluando conforme vaya avanzando el crédito. Cuando ustedes hagan la visita de evaluación, que es el siguiente paso, deben ser objetivos a la hora de evaluar. Sucede muchas veces que los clientes, sobre todo los que ya son muy antiguos, tienen actividades productivas prestadas y esto es un riesgo a la hora de otorgar los créditos. Si el asesor no logra percatarse de este problema al momento de hacer la evaluación, va a tener serios problemas. Y por eso es que cuando ustedes estén formando una metodología de crédito o estén interpretando una metodología de crédito, tienen que percatarse si todos estos elementos están incluidos para poder, o para que el asesor pueda interpretarlos de una forma adecuada. Si ustedes hacen una evaluación objetiva, tomando en cuenta todos los elementos que la metodología les permite, como por ejemplo los sujetos de crédito, las actividades financiables o no financiables, actividades productivas, si el crédito es para capital de trabajo, si es para compra de activos fijos. Aquí en esta metodología de crédito es importante que que tengamos la certeza de que podemos otorgar para distintas actividades productivas los créditos o para adquirir cierta maquinaria hasta un límite. Por ejemplo, dentro de un grupo solidario es muy complicado cuando se reúnen grupos para comprar equipo compartido o herramienta o maquinaria compartida. Entonces, todo esto se hace en la visita de evaluación para verificar que efectivamente el crédito cumpla con lo que dice o lo que indica la metodología. De aquí llega al punto hasta la entrega del crédito. Aquí estamos hablando de que en la visita de evaluación ya se llena la documentación, ya se hace el análisis correspondiente y se han agotado todas las instancias para poder o no entregar un crédito. Entonces ya viene el proceso de entrega del crédito. Esto es un proceso en términos generales porque vamos a evaluar el proceso del crédito como tal completo. Ustedes creo que hicieron una tarea de esto. Y básicamente cada uno de estos procesos lleva subprocesos y todos estos van integrados por ciertos elementos que están plasmados o deben estar plasmados dentro de las metodologías de crédito. Recuérdense que vimos en las partes de la metodología de crédito que está las políticas, los reglamentos y algunos anexos que tienen que incluir los procesos de crédito. Entonces es importante que a la hora de formar y interpretar estas políticas todo esté de acuerdo a cómo se realiza en campo. Si algo no está de acuerdo a cómo se realiza en campo o no se está cumpliendo lo que dice la metodología en campo, ahí hay un problema. Y muy probablemente para las organizaciones que tengan revisiones de auditoría, les puede afectar o repercutir en un punto de auditoría que debe ser subsanado. Recuérdense que para eso existe también las metodologías de crédito, porque no solo son para que los asesores de crédito cumplan con entregar los créditos en la forma que está escrito, sino que
para que venga un ente regulador o un departamento regulador que se asegure de que estas políticas y estas normas se están cumpliendo al 100%. Es complicado a veces en el campo eh, porque no siempre los clientes están en la mejor disposición de seguir las reglas. Sin embargo, el asesor de crédito tiene que hacer mucho énfasis tanto en las reuniones de informativas precrédito como en el transcurso del crédito. Ya después tenemos el proceso postcrédito, que también es material de evaluación de las auditorías, y ojo con las auditorías porque los auditores hasta cierto punto son cerrados a la hora de interpretar una metodología de crédito y son muy cuadrados en que si la metodología dice que es 1,000 quetzales del monto, sobre ese monto se tiene que hacer el cálculo. Entonces, cuando uno analiza unidades productivas se da cuenta de que probablemente el cliente necesita más o que probablemente el cliente no necesita tanto. Entonces hay que encontrar ese punto intermedio para que tanto la auditoría como el área productiva o el área de negocios interprete las normas de acuerdo a un estándar. Y para eso es importante que se incluyan capacitaciones metodológicas por lo menos una vez al año. Y no en términos generales de una metodología, una capacitación, una inducción rápida que dure 1 o 2 días, no. Este es un proceso que debe de tenerse en cuenta en las organizaciones a largo plazo. Y puede ser que se incluya tanto labor en aula como labor en campo, por el tema de riesgo y análisis de los criterios de cada uno de los elementos que están plasmados en la metodología. Por supuesto que hemos visto que si las metodologías son muy extensas, en algún momento hasta la propia auditoría puede fallar a la hora de interpretar. Entonces, por eso es que es importante que los procesos y las metodologías sean muy light, muy acordes a la situación actual de las microfinancieras. Vamos a ver más adelante por qué, y aquí les traigo una imagen eh, para un proceso de digitalización de créditos que parece interesante. Entonces, veamos la verificación de la inversión. Aquí también es importante que se incluyan los elementos dentro de la metodología, qué pasos van a utilizar los asesores para poder analizarla, para poder verificar si la inversión se llevó a cabo o no, y qué pasa si la inversión no se llevó a cabo. No solo es si se dio o no se dio, sino que si no se dio la inversión como estaba contemplado dentro de la metodología, ¿qué camino vamos a seguir? Si nuestra política dice que se da por vencido el crédito y se tiene que iniciar con el proceso de recuperación. Eso también tiene que ir normado dentro de la política. Sin embargo, aquí ya entra el análisis y la toma de decisiones. ¿Qué pasa si es un cliente que lleva 10 años trabajando con nosotros y nos dijo que iba a utilizar el crédito para comprar una vaca o ganado o cerdos, y realmente lo utilizó para invertir en su vivienda? Aquí ya llega el punto de decisión. ¿Qué hacemos? Le damos a un ¿Cómo cliente se llama este? que ha trabajado 10 años dentro de nuestra metodología, dentro de nuestra institución, y solo porque en un momento no cumplió, lo vamos a sacar. Y auditoría probablemente les va a decir sí, que salga. Pero ustedes saben que comercialmente esto no es adecuado. Lo ideal es poder de alguna forma encontrar el punto intermedio para poder Tienen atender al cliente, ya sea penalizando tasa tienen un programa. eh, cambiando las condiciones del crédito, pero eso tiene que estar Al normado, verano. normado eh, dentro de nuestra metodología de crédito. ¿Qué pasa si la unidad productiva no fue o la inversión no se realizó en la unidad productiva del cliente? También las capacitaciones son importantes a la hora de incluirlas dentro de la metodología,
porque eso es parte de las atribuciones que debe tener cada uno de los asesores, así como la asesoría. Y aquí viene el elemento más complicado, y es por eso que todos los procesos anteriores deben funcionar, y es la recuperación del crédito. En la medida que nosotros hagamos una buena evaluación, vamos a tener una buena recuperación del crédito. Y la metodología de crédito nos tiene que decir cuál es el proceso para recuperar los créditos. Puede ser que la metodología nos diga que el primer paso para recuperar el crédito es la visita en la fecha de vencimiento, pero el asesor de crédito debe estar preparado con las visitas anteriores para saber si efectivamente va a poder o no recuperar el crédito. Entonces, ¿qué pasos va a seguir? En segunda instancia puede ser que sea la visita con el acompañamiento del jefe de agencia o del supervisor, de acuerdo como esté normado en la metodología, principalmente para no gastar toda su, como decía el cobrador de la institución, no gastar todos los tiros en un disparo. Entonces, por eso es que se estructura dentro de la metodología qué pasos se van a seguir. ¿Qué pasos se van a seguir para el recrédito? Si va a ser un recrédito de forma inmediata una vez terminado el ciclo o no. Si los integrantes del grupo están de acuerdo en que todos continúen o no. Esto también es importante que se incluya dentro de nuestras políticas de crédito. Luego, aquí hablamos la semana anterior de que muchos de los clientes se van graduando conforme van ingresando a las instituciones, y esto puede ser que quede normado o no dentro de la metodología de crédito. Mi percepción es que debemos dejar abierta la puerta para tanto como para ir graduando clientes de bancos comunales hacia grupos solidarios, o atender a nuevos grupos iniciando con ciclo 1. Definitivamente tendrían que tener condiciones diferentes cada uno de los clientes, porque puede ser que tengan una penalización en tasa o en plazo, en lo que ustedes conocen a un grupo nuevo, no sin el prejuicio de los grupos que ustedes ya conocen y que vienen graduados de bancos comunales. Lo que sí es importante es que entendamos que las microfinanzas, la idea general es que los clientes vayan siendo autosostenibles en el tiempo, y que en algún momento ya no dependan de los productos crediticios, o que ya miren hacia otros productos financieros mucho más altos dentro de la pirámide de evaluación. Si ese es el objetivo de nosotros como institución, vamos por buen camino. No implica que no se puedan atender a clientes que, que ya tengan la capacidad necesaria para ser autosostenibles, y que sencillamente no quieran arriesgar su capital propio, porque eso sucede normalmente con estos microempresarios. Y también es una regla a nivel macroempresario, que las instituciones normalmente no ponen en riesgo su capital, sino que ponen en riesgo el capital de una institución. Y en este caso, son las microfinancieras. Entonces, sí, no es aconsejable que vayamos creando esa dependencia del crédito de los clientes, sino que de alguna forma vayamos siendo proveedores de servicios financieros, pero ya no con ese factor de riesgo, sino que ya sea por, por, por que el cliente quiere avanzar en el desarrollo de su microempresa. Entonces es importante que incluyamos dentro de la metodología a ambos tipos de clientes, pero con condiciones diferentes. Luego, pues tenemos las generalidades de los grupos solidarios, tienen un nivel de desarrollo por debajo de los créditos individuales, y ya vimos que son un poco más arriba de los créditos de bancos comunales. También por ser solidarios, siempre la garantía va a ser solidaria, y en este sentido deben utilizarse los elementos de evaluación, como el carácter de cada uno de los integrantes, la capacidad, la moral de pago de cada uno, y el rendimiento de las actividades productivas. La evaluación también debe hacerse de forma individual, y tratar la manera de no exceder en 10 integrantes los grupos solidarios. Sí es posible hacer los demás, pero va a depender mucho del nivel de riesgo que la institución quiera correr, y es por eso que se norman y se limitan la cantidad
de integrantes dentro de los grupos, porque si bien es cierto, son muy rentables, también implican un mayor riesgo. Y aquí esto es importante porque la organización no debe interferir de ninguna manera en la conformación de los grupos, en la formación de los grupos, porque sucede muchas veces y a nosotros nos pasó con muchos créditos que cayeron en mora, cuando nos decían que el asesor de crédito era el que los juntaba para formar los grupos, que muchas veces ni se conocían los integrantes y esto puede pasar en comunidades o aldeas eh, en donde las casas están muy dispersas. Y es por eso que las metodologías de crédito normalmente les incluyen dentro de la política de con cuánto tiempo de distancia o de dispersión van a tener cada uno de los integrantes de los grupos para poder formar parte de ellos. Por supuesto que puede ser que tanto el asesor de crédito como el cliente quieran jugarle la vuelta a la organización, pero para eso existen los elementos de evaluación, ya sea por parte de los supervisores, por parte de las gerencias o incluso por parte de auditoría, para verificar que efectivamente se esté cumpliendo. Recuérdense que todas estas políticas van encaminadas en función de controlar nuestros indicadores de morosidad, nuestra calidad de la cartera. El perfil del cliente, pues hemos visto que tiene actividades generadoras de ingreso y estas suelen ser mucho más desarrolladas que las de un banco comunal. Son personas en pleno uso de sus facultades mentales y físicas que les permite tener un endeudamiento. El nivel de acumulación también es importante que se evalúe. Vimos la segmentación en base a la pirámide, cómo nosotros podemos hacer esa segmentación en base al proceso de acumulación. Recuérdense que no solo porque un cliente eh, tenga condiciones de vida eh, humildes, por decirlo de alguna forma, no precisamente deja de ser un sujeto de crédito para un grupo solidario o inclusive un crédito individual. Recuérdense que hay niveles de acumulación. Puede ser que nuestros clientes tengan un nivel de acumulación no en presentación de su propiedad, sino que en acumulación de tierras, puede ser, o en acumulación de ganado. En todo caso, cualquiera de las dos puede significar un riesgo y ahí va a depender de cómo la institución lo va a plasmar dentro de su metodología, si quiere correr el riesgo o no. Porque poner acumulación media, ¿qué factores vamos a tomar en cuenta dentro de este nivel de acumulación? Y no solo es que lo vamos a dejar a criterio del asesor o a criterio del jefe de agencia. Yo les podría decir que si voy a hacer una evaluación a una vivienda que es piso de tierra, techo de paja, paredes de adobe o de lámina o incluso de madera, que el cliente no es sujeto de crédito para un banco comunal. Para esto tendríamos que tener otros elementos a considerar, como por ejemplo, y que pueden salir en la entrevista con el cliente, cuáles son, si tiene tierras o si tiene ganado, y si efectivamente las tierras y el ganado son del cliente. Si no es posible comprobar esto por medio de documentación, lo más seguro es lo más probable es que no vaya a autorizarse el crédito. Porque recuérdense que nosotros tenemos que, aparte de hacer la evaluación, poder demostrar que la evaluación es objetiva. Y ojo con esto, para los que son supervisores, no nos dejemos ir por la emoción de cumplir las metas, porque esto nos puede generar conflictos a la hora de la recuperación del crédito. Y por eso es que la metodología debe ser clara. Hasta dónde nos puede permitir eh, o se puede permitir un crédito en determinado monto por el riesgo que estamos corriendo. Residencias permanentes también deben ser criterios a considerar dentro de la metodología. ¿Cuánto tiempo se considera permanente? Si más de un año o más de 2 años. Esto va a depender de qué riesgo quiera correr la institución o no. O qué nivel de análisis se le va a poner. Por ejemplo, si lo vemos a nivel de análisis, ustedes van a analizar con mucho más detalle a un cliente donde su residencia eh, no tiene más o por lo menos llega a un año de antigüedad.
y que años anteriores no ha vivido ahí. Recuérdese que por la duración de los ciclos es muy probable que este cliente haya migrado de otra comunidad y que esté sacando créditos, pues probablemente hasta con nombres diferentes, porque esto, sobre todo en comunidades de Chimaltenango, ha sucedido, que muchos clientes van de comunidad en comunidad, incluso con documentación falsa para poder ir sacando créditos, o con siempre integrantes de la familia, pero que van adquiriendo la mayoría de edad, y ese es el problema de no tener los datos correctos de la rotación y también el problema que puede originar la rotación de personal en una comunidad. Entonces son cuestiones que se tienen que evaluar al momento de desarrollar nuestras políticas de crédito. También muchas metodologías, y no es que todas las metodologías, piden que los clientes no tengan relación directa con personal de la institución, porque se puede dar lugar a preferencias a la hora, sobre todo cuando son parientes de personas que tengan un nivel jerárquico de aprobación dentro de la organización. Ojo que no es porque esto se dé, sino porque en algún momento si se llega a dar un nivel de morosidad puede ocasionar problemas incluso dentro de la organización. Nosotros nos llegamos a enterar después de mucho tiempo que había un cliente que era mamá de uno de nuestros asesores de crédito y resulta que el asesor de crédito cometió fraude dentro de la organización. La cliente llevaba 10 años de trabajar con nosotros y durante ese tiempo nunca se percató ni el jefe de agencia ni el supervisor que ella era mamá de uno de los trabajadores de la institución. Entonces, pusimos en riesgo tanto el crédito del cliente como el capital de la institución, porque este asesor pues cometió un fraude bastante grande. Al final logramos recuperar el crédito y la señora, pues con toda la pena, le tuvimos que decir que ya no. Entonces, estas son las situaciones por las que estas políticas se consideran dentro de las metodologías de crédito. Y otro que es un criterio importante de evaluación y dejar plasmado dentro de la metodología es los familiares que se encuentran dentro de las unidades productivas. Muchas metodologías lo que hacen es ir segmentando de acuerdo al nivel de consanguinidad o afinidad que tengan los familiares que van a integrar los grupos. También es importante que dentro de la metodología se contemple si se van a admitir y hasta qué nivel de consanguinidad se van a permitir o afinidad se van a permitir familiares, pero lo más aconsejable es que en primera instancia no se incluyan a los cónyuges. Un crédito, a menos de que la metodología de las instituciones esté para dar crédito a los cónyuges, tendrían que tener actividades productivas diferentes para poder considerarlo dentro de una metodología de crédito. Y esto implica mucho riesgo. Entonces, pero va a depender de la institución hasta qué nivel de riesgo quiera correr. Por último, este es el proceso de los grupos solidarios y básicamente es muy similar al proceso de créditos individuales, y no es que idéntico. Y básicamente requiere mucha supervisión, mucho ojo con la supervisión. Gracias, Miguel. Le comento por qué no se puede hacer este tipo de excepciones y por qué es que la metodología impacta. Porque a nivel administrativo, tener una persona que tiene dentro de su familia a alguien que es capaz de cometer un fraude puede poner en riesgo el capital de la organización. Y aquí no tienen que ver los años que esté trabajando con la institución, un cliente. ¿Por qué? Porque también interviene el factor de desarrollo del cliente. El cliente pasa 10 años con nosotros en un banco comunal, quiere decir que su nivel de desarrollo no ha sido el adecuado. Y la otra es que en cualquier momento el haber terminado la relación laboral con el hijo y cualquier caso que se documentara posteriormente llevara a una sanción penal,
por decirlo de una forma, va a poner en riesgo cualquier capital que le otorguemos, no solo al integrante del banco, sino que al banco comunal completo. Por eso es que cada uno de los elementos debe ser evaluado de forma aislada y tomando en consideración qué se puede dar. Y más se hace por lo que no hemos contemplado que se pueda dar en el futuro. Yo personalmente considero que no es adecuado continuar con una persona, aunque tenga 10 ciclos, cuando un familiar se le ha detectado fraude, sobre todo cuando es un familiar de forma directa. Recuérdense que madre e hijo, algo está pasando ahí. Imagínense que dentro de los 6 meses a haberle otorgado un nuevo ciclo con una excepción, como nos indica Miguel. Se detecta que el asesor de crédito se hizo fraude con un cliente y ¿cómo se llama? Y desfalcó 10,000 quetzales, por decirles algo. Eh, yo tengo que tomar acciones penales en contra del trabajador. ¿Qué es lo más lógico? Es que el cliente de nosotros deje de pagar porque en su núcleo familiar ellos van a apoyar a su hijo por cualquier medio. Y uno de esos puede ser tomar el capital de la institución o tomar el capital de los integrantes del banco comunal. Entonces, ojo con esas evaluaciones que también afectan a la hora de tomar decisiones. Gracias, Miguel. Veamos, entonces vamos a terminar con esto, la presentación de la semana anterior y vamos a continuar ya con la presentación de esta semana. Yo creo que estamos ahí con los bancos, con los grupos solidarios. Vamos a ir reforzando a medida que vaya avanzando cada uno de los elementos. Y vamos a continuar con los bancos comunales. Una de las razones por las que las microfinanzas han tenido mucho auge es porque iniciaron con los bancos comunales y son básicamente unidades productivas muy pequeñas. En cantidad de crédito, en volumen de crédito, pero que en volumen de personas son pueden ser muy grandes. Actualmente, dentro del mercado de Guatemala, son muy pocos los bancos comunales que aún subsisten con muchos clientes. Lo normal es que, que vaya desapareciendo la metodología de crédito, por lo menos en nuestras culturas, porque depende mucho de la evaluación que se haga y de la conformación que se haga. Recuérdense que nosotros, a pesar de que las condiciones del país, como país, han cambiado, nuestros indicadores de pobreza siguen aumentando. La cantidad de personas que ingresan anualmente al mercado laboral son exageradamente altas y las oportunidades son muy pocas. Entonces, todo esto lo que hace es que los clientes vayan optando por actividades productivas. El problema con el banco comunal es lograr conformar bancos que sean afines y que sean actividades productivas homogéneas. Entonces, veamos lo que nos dice de bancos comunales. Bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro por grupos entre 10 y 50 miembros. Ya no son tantos a nivel regional, pero sí todavía hay muchas instituciones que tienen una cartera bastante fuerte en bancos comunales y que de alguna u otra forma han logrado subsistir. Y esto depende de cómo se les permita a estos grupos autogestionarse y cómo estén conformados desde un inicio. Estos grupos, bancos comunales, normalmente, anteriormente, muy en el inicio de la metodología de bancos comunales, hubieron algunos países que utilizaban dentro de... Ahorita vamos con eso, Luis.
dentro de los bancos comunales estaban formados por grupos solidarios. Y esto les estoy hablando de bancos comunales muy amplios. ¿Qué pasaba con estos bancos comunales? Por ejemplo, en un banco comunal de 20 personas, a veces se formaban 4 grupos o 5 grupos solidarios de 4 personas. Cada uno de estos se podía reunir independiente al otro, pero a la hora de otorgar el crédito y hacer los pagos, se podían reunir todos los integrantes del grupo. Muchos países de Sudamérica utilizaron esta metodología y les fue bastante bien. Y eso era una metodología pura, porque ya era un nivel de análisis de control interno del banco eh, mucho más fácil de llevar. Entonces teníamos 4 personas que se podían reunir, integrantes de los distintos grupos solidarios integrados dentro del banco comunal, que ya podían tomar decisiones por las 16 personas adicionales. Pero esto ya se dejó de hacer hace mucho tiempo y ya tenemos la banca tradicional, que son miembros nuevos. Nos pregunta Luis que cuánto será el capital de un banco comunal o para aperturar uno. Mire, esto va a depender mucho del nivel de riesgo que quieran correr las instituciones. Le puedo decir que en México, por ejemplo, un banco comunal puede iniciar con $1,000 de, de monto mínimo. En Nicaragua había una metodología que les permitía hasta $500 por integrante de inicio. En Guatemala puede ser, nosotros manejábamos de $200, $250 el primer crédito. Y va a depender mucho de la capacidad instalada de la microfinanciera para, para poder absorber el nivel de crédito. Puede ser que mis procesos organizacionales me permitan crear metodologías de bancos comunales con capital en riesgo mucho más alto. Por decirle algo, $500 o $1,000, si fuera el caso, a un banco comunal, dependiendo de él. Va a depender del riesgo que la institución pueda y quiera correr. También de su nivel de recuperación, el nivel de morosidad, el nivel de organización, eh, su agilidad a la hora de otorgar los créditos le van a permitir poder otorgar montos mayores, y eso no está normado. Lo que sí es que muchas instituciones y la mayoría de instituciones manejan como indicador, como los indicadores que estuvimos evaluando la semana pasada, un monto de crédito promedio. Y ese monto de crédito promedio depende de cómo esté construida la cartera, y para aumentar ese monto de crédito promedio, lo que se hace es ir subiendo montos mínimos a la hora de otorgar capital. Va a depender de la organización en qué metodología de crédito lo quiera hacer. Si es en bancos comunales, si es en grupos solidarios o variantes de crédito individual, para poder ir incrementando su crédito promedio. Y eso es más que todo por nivel de riesgo, Luis. Va a depender de cuánto riesgo quiera correr la organización a la hora de formar los bancos. Yo creo que estamos bien entre $300 y $400 como monto mínimo para formar un banco comunal. Y también en esa medida va a ser el análisis que se le haga a la unidad productiva de cada uno de los clientes. Estamos con eso, ¿verdad, Luis? Volviendo a la forma de organización y funcionamiento de estos bancos comunales, inicialmente los créditos de los bancos comunales eran entregados por lo que ellos lograban ahorrar dentro de la primera reunión, y las organizaciones de microfinanzas solo les daban la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si cada uno de los miembros o se lograba reunir dentro de los miembros una cantidad de 5,000 quetzales, por decirles un número, y el crédito total de los integrantes del banco iban a ser 15,000 quetzales, la organización les daba únicamente 10,000 quetzales. Eso principalmente para fomentar el ahorro dentro de estos pequeños grupos de bancos comunales. ¿Cuáles son las principales características de los bancos? Uno es la garantía solidaria, y por eso es que es importante
que dentro de nuestra metodología se refuerce el tema de la garantía solidaria. ¿Cómo se refuerzan estos temas? La metodología nos va a dar ciertos pasos para poder hacerlo. Como por ejemplo, si los miembros de integrantes del grupo se conocen, si conocen las actividades productivas de cada uno de los clientes, si saben si las actividades productivas sí corresponden al cliente, eh, y si estas actividades productivas están dentro del rango de operación del banco comunal, principalmente por lo que les decía anteriormente de los asesores que llevan a clientes de bancos que se han desintegrado para formar bancos comunales. Los bancos comunales tienen una tasa normalmente mucho más alta que la del promedio bancario porque el nivel de riesgo es más alto, pero para el cliente sale mucho más barato el ubicar a una persona dentro del grupo, y lo vamos a ver en la conformación de la junta directiva, para que sea el designado de ir a pagar las cuotas al banco. Entonces le sale mucho más barato, por eso es que las tasas suelen ser mucho más altas las de bancos comunales que las de grupos solidarios. Entonces, aquí en los bancos comunales, por ser montos más pequeños, más reducidos, es importante que la mayor parte de crédito sea para capital de trabajo. ¿Qué quiere decir capital de trabajo? Para la compra de insumos, para transformar su actividad productiva, ya sea fertilizantes, ya sea materia prima, ya sea que productos para la venta, y todo lo que tenga que ver en la transformación de efectivo, la transformación dinámica del efectivo. Porque si nosotros vamos a dar un crédito en un banco comunal para la compra de maquinaria, probablemente eh, les vaya a a dar rentabilidad a los clientes, pero no va a ser a corto plazo. Ojo con esto. Yo personalmente prefiero que los créditos de bancos comunales sean única y exclusivamente para capital de trabajo. Si el cliente necesita comprar un activo fijo, tendría que tener una actividad productiva eh, muy, muy rentable para poder dar un capital para activos fijos. No, Luis, las normativas de la Superintendencia de Bancos no entran dentro de lo que son bancos comunales. Sí hay una clasificación de microcréditos que hace el Banco Comunal, perdón, el que hace la Superintendencia de Bancos, pero esto es para nivel bancario. Puede ser un crédito de 10,000 quetzales, por ejemplo, 50,000 quetzales. No tengo el dato ahorita de cuánto es el microcrédito que maneja la Superintendencia de Bancos, pero normalmente los bancos comunales son atendidos por instituciones microfinancieras o por entidades bancarias, pero en un producto denominado microfinanzas, porque los montos no llegan a ser lo que la normativa de la Superintendencia de Bancos eh, tiene delimitado como eh, microcrédito. Entonces, y recuérdense que la regulación, las instituciones de microfinanzas aún no están reguladas. Yo no sé si ustedes han visto o se han mantenido al día con las noticias, pero hasta el momento creo que hay una empresa o dos las que se están transformando y se van a transformar, en las que los entes y entidades de microfinanzas que están bajo la ley de microfinanzas. Y aquí sí hay ya regulación de la Superintendencia de Bancos, las famosas MIC o MAC. Y la mayor parte de instituciones de microfinanzas en las que trabajan ustedes y en las que están en el mercado suelen ser, eh, se rigen por los estatutos y por lo que diga el REM, que el REM todavía no está formado, ojo con eso. No, no aparece el récord crediticio en la Superintendencia de Bancos porque no se reportan al buró de la Superintendencia de Bancos. Recuérdense que los informes de la Superintendencia de Bancos son personales, solo son de entidades bancarias. Este también es un factor de riesgo a la hora de analizar. ¿Cuántos burós conocen ustedes? ¿3? ¿4? Cada uno tiene información diferente de los clientes. ¿Qué pasa si la regulación
y esta es una pregunta que les dejo ahí al aire para que ustedes la puedan resolver. ¿Qué pasa si la regulación contemplara la centralización de los centrales de riesgo? Que cada uno de cada una de las entidades, sea del sector bancario, del sector microfinanciero, del sector comercial, pudiera o tuviera la obligación de reportar al buró de créditos que designe, ya sea la superintendencia de bancos. ¿Qué pasaría con nuestro análisis? ¿Tendríamos mejores elementos de análisis? ¿Podríamos tomar mejores decisiones? ¿O estaríamos de alguna forma eh, limitando nuestro crecimiento por compartir la información con entidades bancarias? Personalmente creo, y ha resultado por la experiencia de otros países como Ecuador, como Perú, como Colombia, en donde en Nicaragua, por ejemplo, que las regulaciones ya están destinadas a que las centrales de riesgo sea solo una. Entonces, da un mayor criterio de análisis a las entidades para poder otorgar o no un crédito. Acuérdense que nosotros no tomamos en cuenta lo que nos dice Luis acerca del récord de los bancos comunales por récord de la superintendencia de bancos. Tampoco puede ser que no esté tomado en cuenta ni en los buros como TransUnion, Fornet, porque las organizaciones no pagan a estos buros las consultas que se hacen, ni tampoco trasladan información. Entonces, prácticamente estamos evaluando a ciegas. Pero, ¿qué pasa con toda esta evaluación? ¿Qué pasa si el asesor de crédito en el campo se da cuenta de que el cliente tiene más créditos, no solo con la institución, sino que tiene con prestamistas, que tiene con el banco, que tiene con el tío, que tiene con la suegra? Y todos estos elementos se incluyen en un scoring de crédito para poder analizar de una mejor forma al cliente. Esto también nos puede ayudar. Y en ese sentido, las instituciones deben ir transformándose tecnológicamente para llegar a tener un análisis mucho más profundo de cada uno de los clientes. Volviendo a las características de los bancos comunales, normalmente son para ahorro y para préstamos entre sí, montos bajos, perdón. Normalmente se deben mantener montos bajos en bancos comunales hasta un tope máximo. Luego de esto ya tienen que migrar hacia otro tipo de crédito. Y también hay que ver lo que les comentaba anteriormente, con la pregunta que nos hacía Miguel, era que si un cliente pasa con nosotros 10, 12, 15 años trabajando con el monto máximo de banco comunal, que en nuestro caso eran de 5,000 o 6,000, creo yo que eran para bancos comunales. Quiere decir que en ese periodo de tiempo el cliente no se ha desarrollado. ¿Qué es lo que corresponde hacer? A mí me surgió la duda de qué era lo que estaba pasando y me acerqué a muchos de estos clientes a evaluar cuáles eran sus actividades productivas. En algunos me llevé la sorpresa de que los clientes solo esperaban nuestro crédito para vivir un año más. Y conforme iba la cabeza de la familia, iba buscando trabajos para poder pagar la cuota, ellos iban subsistiendo, pero pasaron 10 años con nosotros sin desarrollarse. Y ahí es labor de la institución, labor de los asesores, la asistencia técnica de poder desarrollar a estos clientes. Un cliente que pasa 10 años con nosotros en un banco comunal, mucho más allá de que no nos va a implicar mayor riesgo, debemos transformarlo, debemos buscar ese desarrollo. Si la institución como tal no busca el desarrollo y solo busca llegar a una cuota, estamos mal con nuestras metodologías de crédito, estamos mal con nuestro enfoque social. Y puede ser que en algún momento nuestros financistas pongan, pongan obstáculos o que retiren su capital, porque dice, tú no estás desarrollando tus actividades productivas, tu misión dice desarrollar al pobre. Y estamos viendo que el pobre está 10 años contigo y no logra ese desarrollo sostenible. Entonces, ojo con esto. Luego, principalmente los bancos comunales se atienden a mujeres. No quiere decir que se cierre a solo mujeres o a solo hombres, sino que principalmente por la
el desarrollo de los géneros y que sabemos que la mujer tiene mucha más capacidad para poder absorber créditos, las metodologías van encaminadas a fortalecer a este sector por género, por cuestiones de financistas, que muchos financistas exigen que se vayan por el enfoque de género y que tengan ese enfoque de género en las instituciones, y por eso es que se van mucho más allá de mujeres. Nuestra metodología tenía alrededor del 70-80% de atención a mujeres y que también impacta dentro de los indicadores porque también se manejan en las microfinancieras indicadores sociales. También veamos la administración. Como les comentaba, la administración de los bancos comunales normalmente es a través de una junta directiva y en las juntas directivas se escoge presidente, vicepresidente, tesoreros, vocales, secretaria, y lo importante es que cada uno tenga clara cuál es su función dentro del banco comunal, y ahí juega un papel importante el asesor a la hora de llevar la información hacia el banco comunal. Recuérdense que es importante que se evalúen las capacidades empresariales y administrativas de los integrantes del banco, sobre todo en los puestos de dirección. ¿Cuáles son esos puestos de dirección? Importantes. El tesorero y el presidente son dos de los integrantes del Banco Comunal en donde se debe reforzar el análisis. Y esto tiene que quedar plasmado dentro de la metodología en qué elementos vamos a analizar en cada uno de estos. En políticas. En reglamentos, no. En reglamentos nos debería decir que los integrantes, los bancos comunales deben contar con al menos 5 integrantes para poder formar la junta directiva. Pero la política nos va a decir que el presidente tiene esta y esta y esta atribución, el vicepresidente esta y esta y esta atribución, y el tesorero tiene esta y esta y esta atribución. Eso nos tiene que decir la política. ¿Cómo la vamos a trasladar a los bancos comunales? Normalmente se hace por medio de formatos preestablecidos en donde ya se hace ver la responsabilidad de cada uno de los integrantes. Los libros de actas también son importantes que se lleven porque aquí nos va a dar una bitácora de si se está o no cumpliendo con las reuniones en los bancos comunales. Cuando se hace la supervisión, es importante que dentro del proceso de supervisión ustedes incluyan la revisión de los libros de actas. Si no tienen libro de actas, ahí estamos corriendo un riesgo. Ojo, si la metodología se los pide, si la metodología no se los pide, no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, sí es un factor de análisis y un factor de reforzamiento del análisis del crédito, el contar con todos estos elementos y que van a garantizarle al banco un buen desempeño del crédito. Entonces aquí dice la administración depende única y exclusivamente de la junta directiva. El asesor, la única función que tiene es brindar apoyo. El asesor tiene voz, pero no tiene voto. Exactamente, Jocelyn. Tienen que llevar el control de los ahorros, pero esto tiene que ser del banco. Ojo con los asesores de crédito que no, si el banco comunal tiene ahorros, que el asesor de crédito no intervenga en ningún punto, ni para llevar los ahorros al banco, ni para verificar o llenar un libro de actas con su puño y letra, porque esa es responsabilidad del secretario. Si el banco comunal lleva ahorro, debe llevarse un control, pero el control idealmente debería estar en el libro de actas. Pero el asesor que no lo haga con su puño y letra. ¿Y por qué? Porque esto se constituye como prueba al momento de determinar si hay o no fraude dentro de los bancos comunales, y es un punto que auditoría revisa mucho. Si en ese momento no está el secretario del tesorero, cada uno de los integrantes del banco tiene que tener la capacidad técnica de poder llevar a cabo eh, un libro de actas. Puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente o en algún momento uno de los vocales
que son los que sustituyen a cualquier integrante del banco comunal. Si no existiera uno dentro del banco, deberían de contar con alguien que tenga la capacidad a petición del banco y que quede plasmado dentro del acta que el banco es el que está solicitando. Pero ojo que el asesor que no intervenga en ningún momento en llenar un libro de actas, porque ahí estamos dando injerencia dentro de un proceso que únicamente le compete a la junta directiva del banco. Si la reunión no se llega a realizar por este evento, debe posponerse hasta que se pueda dar. Recuérdense que cuando auditoría revisa, puede poner como punto de auditoría el que el asesor esté interviniendo en la conformación del banco comunal. Ojo con eso. Tiene que reemplazarlo cualquier integrante del banco que esté capacitado para hacerlo. Se empieza con el vocal A, vocal B, o vocal C, o vocal 1, vocal 2, vocal 3, cualquiera de los que estén presentes, que tengan las capacidades. Por eso es que cuando ustedes estén conformando el grupo, tienen que evaluar las capacidades empresariales de cada uno de los integrantes y asegurarse que el que tenga la mayor capacidad empresarial esté al frente del banco comunal. Y si no está ahí, el banco comunal así lo elige, porque no podemos tener injerencia ahí, la función del asesor es capacitar al presidente del banco comunal en función de las capacidades empresariales y administrativas que éste debe tener para poder llevar con éxito el banco comunal. ¿Sí? Entonces, el destino del crédito, normalmente los clientes tienen actividades independientes, tienen la función, en este caso, de la organización debería de ser hacer lo más homogénea posible el destino del crédito, que sea para comercio, todos en comercio, tener dentro de la metodología normado cuánto puede ser de cada una de las actividades también ayuda para que cumpla con estos criterios. Los montos iniciales siempre son más pequeños y se van graduando conforme el cliente va avanzando y conforme lo vamos conociendo, y para ir conociendo al cliente y generándole esa cultura de pago. Como les dije personalmente, yo creo, y esto es un criterio personal, que el destino del crédito para bancos comunales debe ir destinado única y exclusivamente para capital de trabajo. Ojo con lo que, y eso va a depender de las metodologías de crédito. Yo, por mi parte, considero que es una fuente de mitigante del crédito el que solo se utilice para esta actividad productiva, para capital de trabajo. Entonces, aquí tenemos los que no son sujetos de crédito, que también es parte de la política. Si existe deuda dentro del banco, si alguno de los integrantes debe, sea por cuotas atrasadas o porque se le aplicó la garantía solidaria o por lo que sea, no se le puede otorgar el crédito hasta que no se resuelvan esos inconvenientes. Cualquier integrante del banco que haya cometido fraude, tampoco, eso también tiene que estar normado entre las metodologías de crédito. Aquí esta es una regla que probablemente no se maneje. Exacto, William, y esa es la tendencia general en todas las microfinancieras. No siempre los bancos se logran conformar. Va creciendo los grupos solidarios y eso va a depender de cómo se conforman. Hay instituciones, le digo, que sí tienen bancos comunales muy marcados. Hay instituciones que manejan única y exclusivamente bancos comunales y que tienen también un indicador de morosidad que está fuera de la media del benchmarking, pero que aún así su misión, por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de limitar la misión, porque si la misión me dice que únicamente puedo atender a bancos comunales, me estoy cerrando a solo atenderlos así. Aunque después si yo migro a atender grupos solidarios, pero no cambio mi misión, voy a tener problemas a la hora de cualquier revisión por parte de los financistas. Y aquí vimos, también hablamos de los familiares dentro de los bancos comunales. También es importante que no se haga, que se limiten estos tipos de familiares.
Exacto, Iván. Nosotros teníamos bancos comunales hasta de 200,000 quetzales, los bancos comunales, porque son muy extensos. Y por eso es que son créditos muy rentables. Y si ustedes no tienen ahorita en este momento dentro de sus metodologías bancos comunales, tienen que encontrar la forma de encontrar un producto que supla lo rentable que puede ser un banco comunal. El ahorro, ya hablamos del ahorro. Si van a tener ahorro, sí es importante que se lleve un registro detallado de cada uno y sobre todo una cantidad que sea acordada por todos los integrantes y en función de lo que puedan o no puedan hacer cada uno de los socios. ¿Qué tipo de reuniones vamos a hacer? Si va a ser cada 15 días, cada 30 días, eh, a quién se va a designar para la cuota de interés o de capital como corresponda. Eh, aquí está lo que les comentaba, de que el asesor tiene voz, pero no tiene voto en las decisiones que tome el Banco Comunal. Ojo con esto, eso es muy importante, porque podemos correr el riesgo de poner el crédito en una situación complicada. Entonces, los bancos comunales normalmente se rigen por un reglamento. Estos reglamentos, las instituciones dan la base, pero normalmente son los integrantes del banco los que ponen las condiciones. La institución les da una serie de instituciones que sí se tienen que cumplir de acuerdo a la metodología, pero es potestad del banco poder poner sus condiciones si es que así lo consideran necesario. Normalmente los bancos se van con las disposiciones que dan las organizaciones. Luego, la educación financiera es importante y esto creo que ya nos pasamos del tiempo, lo vamos a ver la próxima semana. Esta presentación ya está en el GES, ya la pueden descargar. Vamos a iniciar con educación financiera la próxima semana y vamos a terminar esta presentación, que ya nos faltan pocas diapositivas, y vamos a entrar de lleno con probablemente con los informes. Vamos a ver cómo estructuramos ahí o si vemos ya la estructura de una metodología de crédito. Yo creo que con eso estamos. Lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, buen Feliz fin de semana. Igualmente, que todo les salga bien en el cierre, que ya la otra semana es cierre. Gracias. Nos vemos la próxima semana.